conocer las medidas que se tomen, pero allí también se está revisando lo que ocurrió en el departamento de Antioquia. Más temprano veíamos unas imágenes muy fuertes también de cómo un helicóptero de la policía caía en la montaña, se estrellaba y causaba la muerte de 12 policías. Esto luego de que fueran atacados con drones y con tatucos por parte de otra facción de las disidencias, también en medio de una reacción a los diferentes operativos. Felipe García, lo saludó a esta hora. Ha hablado la gobernación, han hablado las autoridades y sobre todo la lamentable pérdida de 12 uniformados de la policía que estaban adelantando labores de erradicación, que precisamente es una de las prioridades en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué se conoce sobre esta tragedia y sobre la recompensa que han utilizado o que han ofrecido mejor las autoridades, Felipe? Valentina, pues lo que a esta hora hay allí en Amalfi, nordeste de Antioquia, es incertidumbre y zozobra en la vereda Los Toros, municipio de Amalfi, en donde sobre el mediodía, como usted nos relataba, las disidencias de alias Calarcá atacaron con drones al helicóptero Black Hawk de la policía que se disponía a trasladar a esos uniformados que estaban haciendo labores precisamente de erradicación de cultivos de coca y que habían sido hostigados previamente, pues producto de esta acción armada y de las complicaciones para que la fuerza pública llegue hasta esta zona. Las autoridades confirmaron 12 policías que han perdido la vida en esta zona del departamento. El gobernador Andrés Julián Rendón recientemente estuvo en una rueda de prensa y entregó algunas declaraciones. Se refirió a las labores que adelantaban precisamente estos policías en el nordeste de Antioquia. Estaban tratando de quitarnos de encima la pesadilla del narcotráfico, de protegernos y arriesgaron mucho. Los uniformados asesinados, Valentina, son el subteniente Nicolás Ovalle, el subintendente José Camacho, el mayor Carlos Mateus, los patrulleros Neiber Zúñiga, José Valera, Jason Zamboní, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Jonathan Jiménez, Michael Astaiza, Richard Lagos y Juan Guzmán. 12 policías asesinados entonces por las disidencias, a la vez de que se hablaba precisamente sobre todas estas consecuencias del ataque armado allí en Amalfi. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, habló sobre la última víctima que murió hace algunos minutos y también se refirió a los heridos que deja el ataque terrorista. Y acaba de morir el otro artillero, de nombre Michael Steven Astaiz. Es decir, así son 12 los fallecidos, es decir, que quedaríamos así como con 3 heridos. Sí, Felipe, hablábamos entonces de esas labores que estaban adelantando allí. Se sabe que estaban trasladando personal, acompañando a quienes se encargan de erradicación de estos cultivos ilícitos y que es una zona de por sí bastante complicada para acceder, pero también que se presentaron varios combates. Hasta el momento, a las 8:53 a.m, ¿se puede confirmar si ya fueron evacuados los heridos que quedaban todavía en la zona allí, pese al riesgo de estar nuevamente enfrentándose a las disidencias? ¿Qué se sabe de eso? Sobre los heridos, Valentina, aunque la gobernación de Antioquia manifestó que la fuerza pública no había llegado al lugar, pues recientemente se confirmó que por lo menos 3 de ellos, 3 personas heridas, 3 uniformados, fueron trasladados hasta el municipio de Montería, en el departamento de Córdoba, para ser atendidos de urgencia. Sobre el cuerpo o los cuerpos de las 12 personas que fallecieron luego del ataque a las disidencias de Calarcá, aún no se tiene mayor información. Asegura la gobernación de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón, que la fuerza pública no ha llegado. Se intentaron hacer algunos acercamientos precisamente con apoyo helicoportado, pero fueron recibidos con ráfagas de fusil. No hay combate, según dicen las autoridades, pero la llegada a esta zona rural, lejos del casco urbano de Amalfi, es complicada, por lo que aún se desconoce mucho. Incluso el gobernador de Antioquia denunció que desde junio ya habían advertido al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre precisamente la situación delicada que había allí con el cultivo de coca, sobre las disidencias, la disputa del Clan del Golfo. Lo cierto es lo que usted preguntaba, 3 personas al menos heridas ya estarían siendo trasladadas hasta el municipio de Montería para ser atendidas, mientras que aún no se sabe nada de la repatriación o el rescate de esos 12 policías asesinados vilmente aquí en Antioquia. Realmente es inexplicable porque 7 horas después no ha llegado la fuerza al territorio. Sabemos que no es fácil, sabemos por supuesto que es riesgoso, pero se trata de la vida de sus policías. Precisamente, como ya les comentábamos, la advertencia al ministro Pedro Sánchez, fue muy enfático el gobernador Rendón sobre esto, y como ya también lo mencionaba hace algunos minutos la defensora del pueblo Iris Marín, hay advertencias sobre los problemas de orden público en esta zona de Antioquia. Esto fue lo que dijo hace algunos minutos también el gobernador Rendón. Tenemos
registro de un oficio que envió mi general Martínez al general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, el 4 de junio del presente año, donde alertábamos precisamente y demandábamos acciones y operaciones concretas en la vereda Los Toros, el municipio de Amalfi. Sobre los responsables de este ataque, las autoridades departamentales mencionaron que se aumentó una recompensa, estaba alrededor de los 100 millones, ya son 200 millones que ofrecen por alias Barbas, del cual el presidente Gustavo Petro habló esta tarde en Valledupar, lo señaló como el líder del cultivo de coca en esta zona de Antioquia, también alias Guillermino y alias Guaricho, los tres de las disidencias de las FARC y quienes se disputan precisamente el control con otros grupos armados de los cultivos y las rentas ilícitas que hay en esta zona. Esto sería entonces la causa del ataque. Los policías estaban realizando entonces erradicación de los cultivos cuando fueron atacados vilmente entonces por el grupo armado Valentina. Sí, Felipe, y es que hemos hablado sobre todo de cómo se ha recrudecido la violencia en el departamento de Antioquia. Ustedes constantemente allí, Mateo, también, pues han contado los casos, por ejemplo, de Remedios, de desplazamientos, de Yondó recientemente, ahora esta zona del norte del departamento de Antioquia, que es ese corredor muy importante para comunicarse con la zona de la región Caribe. Hemos visto mucho cómo incluso el departamento de Antioquia suele recibir la mayoría de los desplazados de el sur de Bolívar, producto precisamente de ese intento de control de las disidencias del ELN y del Clan del Golfo, que todos confluyen en esa zona limítrofe, Mateo. Es que es una zona, Valentina, que está en disputa entre los tres grupos y esto es lo que hace, digamos, más compleja esa situación de orden público. Usted lo decía, en el sur de Bolívar por el tema del oro, pero también en Antioquia pues está el Clan del Golfo y están las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, que están también tratando de disputarse ese control territorial, evidentemente afectando principalmente a las comunidades y atacando a la fuerza pública. Ya son varios, ahorita lo hablábamos en el Valle y en el Cauca, varios ataques por parte de las disidencias de Mordisco, y en Antioquia son varios los ataques por parte de las disidencias de Calarcá. Esas disidencias de alias Calarcá, que es por ahora es, digamos, la última conversación que tiene el gobierno nacional de las disidencias que inició en su momento, ellos todavía están sentados en una conversación. Sí, ahora lo que toca ver es si van a mantener su estatus político, sí, porque hoy el presidente Gustavo Petro ya dice que estos grupos son narcotraficantes. Y pues estas negociaciones que se están dando hasta el momento con las disidencias eran de un carácter político, digamos que es uno de los pocos grupos que aún se mantienen esas conversaciones de la paz total, pero pues que tocará ver si justamente en el Consejo de Seguridad o posteriormente con la delegación de paz del presidente Gustavo Petro se va a evaluar si continúan o no las negociaciones. Sí. No es la primera vez que Calarcá comete atentados y ataques contra la fuerza pública en el marco de estas negociaciones. Sí, la diferencia es que esta vez dejaron 12 policías asesinados, Felipe. Constantemente el gobernador de Antioquia ha denunciado que estos grupos ilegales han cometido toda serie de atentados y sobre todo desplazamientos y otros delitos en el departamento de Antioquia. ¿Qué expectativas tienen desde la gobernación? A esta hora hay un Consejo de Seguridad, sobre todo para las medidas del departamento que constantemente han pedido al gobierno no nos deje solos en esta situación de violencia. ¿Cuál es la posición del gobierno departamental hasta ahora? Sí, señora, pues el Consejo de Seguridad se llevó en horas de la tarde. Desde aquí, desde la capital de Antioquia, Medellín, el gobernador se conectó con el alcalde de Amalfi, con la policía, el ejército, para hablar de algunas medidas de seguridad. Lo que dice tanto el gobernador como el secretario de Seguridad, lo que manifestaron en la rueda de prensa, es que dependían mucho del actuar de la fuerza pública liderada precisamente desde la capital del país, desde Bogotá. Incluso sobre la última persona, el último policía muerto, era precisamente venida desde Bogotá a hacer las labores de erradicación. Entonces lo que piden aquí desde la gobernación es que se actúe con vehemencia. Es el pedido que ha hecho el gobernador desde que asumió su mandato el año pasado, de que no dejen solo a la fuerza pública y que haya una intervención urgente. Incluso en uno de los trinos que puso Rendón en la tarde, pide que se ayude inmediatamente a esta población en Amalfi para evitar una tragedia. Pues tragedia que al parecer se evitó llevando a estas personas heridas hasta Montería. Sin embargo, lo que pasa en estas regiones no es solo el nordeste, también, Valentina, es el Bajo Cauca, es el suroeste. En el suroeste hay un incremento de homicidios que desborda las capacidades de las autoridades y por eso han pedido intervención no solo nordeste, suroeste, Bajo Cauca. En Medellín incluso las cifras que entregan las autoridades
son preocupantes para las autoridades. Entonces esperan reuniones pronto tanto con el ministro de Defensa Pedro Sánchez como también sea algún pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre medidas de seguridad que se puedan dar en el departamento de Antioquia. Y sumándole un poquito a lo que decía Mateo sobre alias Calarcá, recordemos que él estuvo y varios de estas personas en esa polémica caravana de la UNP que fue precisamente interceptada en Antioquia el año pasado. Hace poco, esta semana, capturaron a la pareja sentimental de alias Ramiro, una de las manos derechas de alias Calarcá, y quien también, la mujer, estuvo allí en esa caravana, Valentina Mateo. Que además iban en esa caravana y después quedaron libres con una gestoría de paz del gobierno, exactamente, ¿no? Y que los se dirigían hacia exactamente, hacia parte del norte y nordeste de Antioquia, que es donde se está registrando este atentado, Felipe. Ya en segundos vamos a regresar con usted para seguir ampliando información de lo que está ocurriendo en el departamento de Antioquia y sobre todo cada vez que ocurren este tipo de atentados, pues uno comienza a hacer esa revisión y termina encontrando muchas irregularidades y sobre todo incumplimientos por parte de estos grupos ilegales a los que el gobierno le sigue tendiendo la mano para tratar de negociar y que esperamos vamos a estar muy pendientes de qué implicaciones trae entonces la medida. Felipe García Solano, el de Medellín, nos hablaba precisamente de uno de los responsables que ha sido identificado por parte de las autoridades. Estamos hablando de alias Chejo, que es el cabecilla de ese Frente 36 de las disidencias. Fue señalado de haber ordenado el ataque a el helicóptero, a todo ese equipo de la policía que se estaba desplegando para acompañar estas labores de erradicación y sobre todo para garantizar la seguridad. Ya por parte del ejército se ha tomado diferentes medidas y sobre todo para agilizar la investigación y perfilar aún más a este cabecilla como tal que tiene presencia y delinque allí en el departamento de Antioquia. Felipe García tiene los detalles de quién es este hombre. El ataque contra un helicóptero de la policía en zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia, que deja hasta el momento 10 policías asesinados, fue ordenado por un peligroso criminal identificado como Óscar Javier Cuadros, alias Chejo o Alejandro, máximo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Las tropas de la 7ª División del Ejército han intentado ingresar al punto donde ocurrió el ataque, realizando disparos disuasivos para abrir paso. Sin embargo, la zona se mantiene altamente peligrosa debido a la presencia de explosivos instalados por la estructura criminal y drones empleados no solo para vigilar los movimientos de la fuerza pública, sino también para hacer nuevos ataques. Por ahora no ha sido posible recuperar los cuerpos de las víctimas. Alias Chejo, de 37 años, inició su carrera criminal en 2017 como guerrillero raso y pronto se especializó en el manejo de explosivos. Desde entonces su prontuario criminal incluye instalación de artefactos explosivos, incineración de maquinaria de empresas en la región y también asesinatos selectivos. En estos momentos, esta región del país permanece bajo tensión por la imposibilidad de evacuar a los policías asesinados y el temor de nuevos ataques en medio de esta ofensiva criminal de alias Chejo y sus criminales de las disidencias de las FARC. Gracias, Felipe. A las 9 de la noche y 3 minutos justamente sobre este tema se está pronunciando la Fiscalía sobre los 2 atentados o ataques terroristas que se registraron el día de hoy. Sobre la situación en Antioquia, señalan desde la Fiscalía, a partir de las primeras diligencias se cuenta con elementos materiales probatorios que involucran al Frente 33 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, justamente el grupo comandado por Calarcá, pero Valentina, hasta ahora también confirma la Fiscalía entonces que hay 2 capturas en Cali, en el Valle del Cauca, por el ataque contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, y le adjudican este hecho a las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Dice lo siguiente: la información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Estas 2 personas que ya fueron capturadas, hablamos del caso de Cali, serán presentadas ante un juez de control de garantías y señala la Fiscalía que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos. Empiezan ya entonces las primeras investigaciones sobre los 2 ataques en Amalfi, en el departamento de Antioquia, y en Cali, en el Valle de